Hola chicos, bienvenidos a este podcast, bienvenidos a Cerebro en Caos. El episodio de hoy va a tratar de por qué procrastinamos y cómo podemos dejar de hacerlo. Para esto quisiera que nos presentáramos todos, ahora sí, todos nuestros compañeros que estamos presentando el día de hoy. Les digo, como por ejemplo, yo en mi caso, mi nombre es César, soy estudiante de psicología, voy en el séptimo semestre y le cedo la palabra a mi compañera. Soy Jania, igual estudio la carrera de psicología. Le he pasado mi palabra a mi compañero Carlos. Bueno, hola chicos, yo soy Carlos Álvarez y también soy de psicología de séptimo semestre. Le cedo la palabra a mi compañero Rogelio. Buenas noches, yo soy Rogelio, estudio igualmente psicología, soy de séptimo semestre y por último pues mi compañero Raciel. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raciel Huerta, espero que estén pasando una buena noche, igual que mis compañeros, psicología, en el grado de séptimo A. Y bueno, pues la procrastinación es eso que hacemos cuando dejamos las cosas para después. Cuando sabemos que tenemos algo importante que hacer, pero preferimos distraernos, por ejemplo, mirar el celular, ver TikTok o simplemente hacer cualquier otra cosa antes de empezar. Y bueno, un dato curioso es que la palabra procrastinación viene del latín procrastinare, que significa dejar para mañana. En pocas palabras, procrastinar es posponer una tarea o decisión, aunque sabemos que hacerlo nos puede traer consecuencias negativas. No es lo mismo que descansar o tomarse un tiempo. La procrastinación es cuando evitamos algo que sabemos que deberíamos estar haciendo y lo cambiamos por algo que nos da una recompensa inmediata. Bueno, pues en este caso me presento, mi nombre es César. Tenemos que entender que, por ejemplo, la procrastinación no es solamente un fenómeno psicológico y conductual, que consiste solamente en aplazar a voluntad lo que estamos haciendo o lo que tenemos que hacer o demás. Tenemos que entender que justamente es una parte en donde vienen varias partes negativas, no se trata simplemente de una flojera, sino de un mecanismo de evasión emocional. O sea, muchas veces esta procrastinación viene cuando tienes muchos problemas emocionales en tu momento, estás sobrecargado, saturado de tal vez algunas situaciones escolares, laborales, sociales. Hay muchas cosas que pueden traer esto a parte del aburrimiento, el miedo, inseguridad, la depresión. Bueno, esto se termina haciendo que sustituyamos los deberes, los quehaceres, por esta parte de placer o el alivio momentáneo. Debemos entender que pues, es un reflejo del caos interno que muchas personas pueden llegar a traer en este tipo de situaciones, que pueden enfrentar la ansiedad, el miedo al fracaso, un perfeccionismo tal vez, al igual que la desmotivación, una constante lucha entre lo que se quiere hacer y lo que realmente terminan haciendo, o lo que se debe hacer y lo que quieren hacer también. Bueno, basándonos en este enfoque, justamente es que decidimos crear este podcast, Cerebro en Caos, porque buscamos explorar realmente como las verdaderas causas de esta procrastinación, ofrecer este espacio en donde les demos esta información un poco más detallada, un poco más digerible, además de la comprensión, reflexión y herramientas prácticas para quienes vivan este tipo de situaciones. Básicamente todos en algún momento pues hemos hecho una postergación de las situaciones que tenemos que pasar por la vida o cosas del estilo. Entonces sentimos que era importante esto. Realmente creemos que este proyecto representa un paso importante hacia la conciencia emocional y el bienestar personal mediante un enfoque en donde queremos generar una cierta empatía con ustedes y queremos generar una empatía entre nosotros, en donde podamos ser honestos y pues tener esta parte tal vez de iniciativa transformadora.
Bueno, en este caso, seguiría un poco con las causas psicológicas y emocionales mi compañero Rogelio. ¿Nos quisieras explicar un poco, Rogelio, causa de Sí esto? algunas causas pues ya fueron nombradas anteriormente, obviamente por mi compañero César, que pues pueden ser el miedo al fracaso o al éxito. Aquí es algo pues muy interesante porque cualquier persona tiene de las dos. Tiene ese miedo a fracasar en algo que por más que ellos trabajen y trabajen y trabajen, pues tienden a tener ese miedo a fracasar. Como por ejemplo, me imagino que todos ya conocen un tal Leonardo da Vinci, ¿no? A él, pues, hay estos rumores donde él era muy procrastinador. Este pintor, pues, obviamente se dio a conocer por la Mona Lisa, la Última Cena, pero hay algo interesante en estas pinturas, es que pasaron casi más de 16 años en terminarse. Y es a donde aquí, pues, este tema, bueno, más que nada estas causas influyen en este tema, porque al momento de uno procrastinar, se tiene que conocer el porqué. El porqué es muy interesante. Entonces, yo aquí les pregunto a mis compañeros que ahorita con los que estoy haciendo este podcast, es qué piensan sobre este pintor. ¿Por qué creen que él procrastinaba tanto, o si no, o simplemente eran otras causas? Simplemente él buscaba el perfeccionismo y entonces, pues, obviamente nosotros sabemos que cuando uno intenta ser lo más perfeccionista, pues toma mucho tiempo. Mira, O simplemente, pues, de cierto tiempo, cuando él llevaba rutinas diarias y largas horas pintando, pues obviamente tenía esta fatiga mental. Entonces, pues, me gustaría que ellos me dieran su opinión. sí, claro, justo lo que decías de la fatiga mental, me llegó esa idea, de pues ese bloqueo que les pasa a muchos artistas, ya sean músicos, ya sean, pues ahora sí que pintores, escritores, sobre todo les suele pasar, y pues bueno, yo creo que más bien va por ese lado, como que se bloqueó, no es que no tenga ideas, sino que tuvo un bloqueo y tuvo que tomarse a lo mejor un tiempo, a lo mejor vivir alguna experiencia para poder, pues ahora sí que tener más ideas, ¿no? Realmente, por ejemplo, yo tengo la sensación de que en su momento me tocó leer como bastante de él, o sea, acerca de su vida, cosas que a él le gustaba hacer. Y me parecía muy interesante cómo él como que le gustaba disfrutar de la vida, le gustaba salir a bares, aunque era muy necesario. De hecho, está el pequeño rumor que supuestamente él era gay, Uh-huh. porque se la pasaba con puros chicos jóvenes. Entonces era interesante pensar que él, al tener ese gran talento, prefería en ciertos momentos salir, irse a cantinas y pasarse todo el día desaparecido, y era muy interesante ese tipo de cosas. O por ejemplo, también se podría tener en cuenta también como un tipo de procrastinación el hecho de que entrabas a su estudio y estaba todo desordenado, libros por doquier, pilas así enteras de papeles en donde nada se ve, o sea, realmente no había un orden claro, pero él lo tenía. Creo que era una parte de que tenía tanto por ofrecer que en ciertos momentos hasta él se hacía saber que tenía que disfrutar. Creo que podría ser algo por el estilo. Sí, No sé qué pueda. porque existe muchas veces esa creencia, ¿no? De que alguien desordenado, alguien como, ahora sí que, como se dice coloquialmente, desmadroso, no puede llegar a ser alguien grande, alguien exitoso. O sea, muchas veces tenemos esa creencia de que alguien exitoso, alguien creativo, alguien así, tiene que ser como más cuadrado, por así decirlo. Sí, No sí, sé qué sí, opinen. tal cual. Y bueno, No sé qué si opinan. ustedes buscan la respuesta de si Leonardo da Vinci era procrastinador o no, pues la verdad es que no se sabe. Como lo comenté, pues estos fueron rumores. Y yo, pues más que nada quise dar este ejemplo porque yo creo que todos lo conocemos, ¿no? Es un pintor muy famoso.
Pues ya todo fue comentado, o prácticamente todo fue comentado por mi compañero Carlos y mi compañero César, que pues sí, tal cual, podría ser por el perfeccionismo que él le quería dar a sus pinturas, podría ser esta fatiga mental, pero pues la verdad no sabemos. Ahora sí que pues, tendría que reencarnar otra vez, ¿no? Y decirnos por qué dejaba tantas personas con estas pinturas sin terminar, ¿no? Sí, claro. Básicamente. Por y en otro este lado, caso- pues seguirían algunos tipos de procrastinación, ¿no? Así. Ajá. En los cuales, pues, ¿Cómo? obviamente podemos encontrar el perfeccionismo, como ya lo comenté, ¿no? Que Leonardo da Vinci podría tener. El soñador, esta persona que, pues, vamos a retomar otra vez a Leonardo da Vinci porque eh, eh, Un buen es un ejemplo. ejemplo que, pues, es muy fácil, ¿no? de Aparte ya explicar. lo tenemos en la presentación. Exactamente, pues como soñador, pues obviamente, a ver, yo no me puedo poner en sus zapatos y decir qué es lo que soñaba o no, pero pues por las pinturas podemos deducir Ver que que tiene demasiada él imaginación. probablemente las imaginaba, ¿no? También está el evitador, ¿no? Esta persona que no quiere pues hacer estas tareas o concluirlas, que va encaminado también con el rebelde. Hay que tener en cuenta que el de que evita, pues va también por una parte de evitar las tareas porque le generan tal vez una ansiedad, un miedo, hasta una cierta inseguridad, tal vez porque duda de su capacidad para hacerlas bien. Por ejemplo, no llegar a empezar un proyecto porque se teme a no hacerlo perfecto o a no estar preparado, ¿verdad? Sí, también por miedo de que alguien se pueda burlar de ti, de ese proyecto. Sí, o sea, simplemente por pensar que no estás haciendo las cosas de la manera correcta. Tiendes a de repente ser esa evitación emocional que pues de repente puede no estar tan justificada, por así decirlo. Um, Sí, pues yo creo que esto es algo que todos ya hemos experimentado alguna vez, tener esta tarea y pues por más que algunas veces queramos hacerla, pues solamente pues no se nos da, pueden por cualquier causa, ¿no? Causa o motivo. Tal cual. ¿Hay algún otro? ¿Nos quieres comentar, Rogelio? Pues por el momento sería todo, Creo que porque pues también prácticamente ya lo que estaba el ansioso, ¿no? sí, pues, Pero sí. el ansioso, fíjate que es se podría decir que uno de los más importantes, ¿no? Porque pues esta persona con esta característica de ser ansiosa, pues tiende mucho a procrastinar. Eh, Ocurre esta etapa donde pues prácticamente la persona se paraliza, no sabe qué hacer para continuar con esa tarea o ejercicio que tenga que hacer. Ujú. Y pues Oh, por mi parte sería todo. Dar estos tipos de bueno, para esto pues también es importante como tener en cuenta que desde la psicología moderna se entiende este problema de la procrastinación que no es un problema de gestión del tiempo, sino de una regulación emocional, como ya se les había comentado. Eh, Básicamente, esto hace que signifique más estrés después. Ese comportamiento puede llegar a generar unas ciertas cosas si se mantiene, porque, por ejemplo, a corto plazo viene que pues hace que al evitar la tarea pues se sienta ese alivio, pero realmente a largo plazo el cerebro aprende que evitar se siente mejor, reforzando el hábito, lo cual, por ejemplo, puede empezar con una tarea muy pequeña, puede empezar con, voy a básicamente, no voy a hacer esta tarea el día de hoy, mejor me pongo a jugar, Ujú. ¿verdad? Que es algo muy común, la verdad. Y de Yo- repente terminamos postergando el hecho de realizar un proyecto, de tal vez hasta empiezas a hacer estas postergaciones de, que ya me tengo que ir porque si no voy a llegar tarde al trabajo y de repente, no, pues ya llegaste media hora tarde porque te quedaste jugando una partida de Clash Royale. O sea,
Sí, o sea, ese tipo de cosas terminan generando una cierta problemática, pues, que hay que tener en cuenta. Para esto, no sé si China creo que nos va a comentar un poco del papel del entorno. Pues bien sabemos que el entorno influye mucho en nuestras vidas. Este, si trabajas o estudias o haces otra actividad personal, sabemos que hace mucho ruido en nuestras vidas y algunas de estas tienen distracciones o desórdenes. O sea, el desorden que ocasiona esta actividad en tu vida que ocasiona la procrastinación. Tu cerebro lo asocia con incomodidad o pereza. Lo mismo que menciona mi compañero César, de que dejamos Ujú. las cosas hasta el final. Em, También, chance por eso no tenemos un espacio ordenado con buena iluminación y sin demasiados estímulos. Es, demasiados estímulos que ocasiona que no tengamos un orden adecuado para poder realizar una tarea en estos casos. Sí, claro, O También sea, como por ejemplo en la escuela, ¿no? O sea, muchas veces ajá, se supone que debería de ser un espacio para concentrarte, para poder llevar tus actividades, la clase tranquilamente y poder prestar buena atención, pero muchas veces están cerca de una carretera, están cerca de una fábrica y eso pues perjudica, ¿no? Porque es algo lo que te vivimos está nosotros, o destruyendo. sea, en tuvimos un la cierto ciudad semestre en donde tuvimos esta suerte de que de repente nos cambian a un cierto edificio en donde pasaba muy cerca un tren. Entonces sí era como medio incómodo el hecho de en medio de las medias clases en donde querías estar concentrado, en donde sí, no, se vuelve algo muy incómodo, muy problemático. Porque incluso hasta O, temblaba. básicamente. O también que sucede muy comúnmente que nuestros profesores tienen que salir al pasillo, que porque ya están gritando mucho afuera, que porque ya están haciendo mucho ruido, que por favor ya bajen la voz, tal. Sí, entonces se vuelve complicado. Ah, realidad es entonces, un ambiente abrumador, o sea, que pasen ajá. este tipo de cosas, pero bueno, también es importante rodearte de personas que te inspiren, estar con gente que cumple sus metas o que te motivan o te acompañen en el proceso y así haces una gran diferencia en esto, o sea, el rodearte de personas que te inspiren o que te apoyen en seguir o realizar una actividad. Sí, claro, porque cuántas veces Este, no hemos visto así como en redes sociales incluso a personas exitosas o personas así que les va muy bien en su vida y de pronto dices, ah, qué chingón, yo quisiera ser como esa persona, o sea, yo quisiera llegar a ser alguien así de grande, ¿no? Entonces creo Ujú. es lo mismo de la admiración. que por ahí va como que ese punto de rodearte de personas que te inspiren. O sea, también tanto como tus redes sociales como tu círculo social, o sea, si estás con amigos que tienden a ser muy conformistas, muy perezosos, o sea, te van a O contagiar. sea, ese tipo de amigos de repente fiesteros que agarran y te dicen de que, o sea, no, que vamos a salir, vamos a hacer tal cosa. Tú contestas de que tienes tarea, tienes algún proyecto, tienes algo que hacer, vaya. Ay, lo puedes hacer luego. Y entonces eso, quieras que no, pues termina generando como justamente lo que les mencionaba, este pequeño hábito, este reforzamiento en el hábito de, lo puedo dejar para luego. O sea, ya vi Sí, que sí claro. puedo dejarlo para luego, o sea, porque salí con ellos, me divertí, tal, ese tipo de cosas, pero ¿qué tal el día en donde no puedas? En donde de verdad el tiempo sea tan justo, pero termine ese hábito ganándote en el hecho de, procrastino en este momento para poder divertirme un poquito más. Y todo empieza justamente por este tipo de cosas, por el entorno, por la importancia en ese entorno que debemos de tener en cuenta. ¿Mm? Eh, le paso mi palabra a mi compañero Raciel.
No, o sea, de hecho, fíjate, dentro de lo que estamos hablando, un dato bien curioso acerca de la procrastinación es de que este no es un problema moderno, sino de que ya tiene mucho tiempo, o sea, desde hace Ah, unos cuantos miles de años. ¿De qué te hablo? Desde Sócrates. Ok. Muy ok. conocido el filósofo, claro que sí. Sí, sí, sí. Y de hecho, No, tenemos hablando, gente de psicología. pues sí, va de la mano. Y él nos habla de cómo Eh, las personas a veces, Hmm. ya en ese tiempo ya sabían que era lo correcto, ok, pero simplemente no lo hacían. O sea, lo dejaban para después, ¿me entiendes? ok. Sí, 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 sí. como en lo que estaba comentando mi compañero César, ¿no? Lo de que pues los amigos te dicen, no, pues vámonos de fiesta, lo puedes hacer después, o sea, a eso se refiere, ¿no? De lo que sabían que no era correcto irse de fiesta y meterle pues su dedicación a pues a la tarea o lo que tenían que hacer y sin embargo no lo hicieron. Ah, pero entonces nos comentas básicamente, o sea, para sintetizar como O sea, la idea, sí, nos eso, comentas que desde Sócrates ya se mencionaba la problemática. o sea, sí, eso ya tiene muchísimo tiempo, no es de que es algo muy actual, o sea, no es de los 2000 para acá, sino de que hace cuántos miles ya se Sí, o sea, procrastinaba. por- porque se le ha dado mucho énfasis en los últimos años, obviamente, pero también, o sea, sí hay que tener en consideración que pues no es como que, ay, de repente empezamos a procrastinar, de repente empezamos a dejar las cosas para el último, no, no, no. O sea, dices que se habla desde Sócrates, es que para esto, ah, los tiempos de Sócrates técnicamente, ¿qué son? En la antigua Atenas, 399 antes de Cristo fue su fallecimiento. O sea, estamos hablando desde hace demasiado tiempo. O sea, en donde se habló de esto y se ha tenido tal vez no tanta consideración a lo largo de los años, pero justamente se le está dando por fin la importancia que creo que es necesario. Sí, de hecho hay una frase famosa de un poeta romano, Ovidio, que decía, me veo arrastrado por lo que no debo hacer y evito lo que debería hacer. Que es un poquito tomando las palabras de Sócrates, si te fijas. Es basado Sí, en... sí, sí. De hecho, ese es de un poeta romano, es de Ovidio, ya recordé, el cual él decía pues esa frase. Así que si Ok. alguna vez sienten que pues que lo hicieron mal por procrastinar, no se sientan mal, o sea, digo, esto ya es desde hace muchísimo tiempo. Y a ver, Ahí va. tampoco pues es como que sea bueno, ¿no? Porque tenemos que acabar estas tareas, estas pues obligaciones que tenemos sin posponerlas durante tanto tiempo porque pueden causar, o sea, no sabes las consecuencias que te pueden llegar a ocurrir. Por ejemplo, pues en la escuela, obviamente, si postergas una tarea o el estudiar simplemente para un examen, imagínate, llegas al examen pues muy fresco, probablemente te bloquees en el examen, entonces, pues sí, como dice mi compañero César, no es como algo nuevo, algo que te debería de perjudicar tanto, ¿no? El saber que pues dejaste esta tarea inconclusa o algo así, porque pues ya lleva mucho tiempo, pero tampoco ese es el punto, ¿no? El punto es intentar pues concienciar, no sé si sería así, creo que sí, Sí, a las personas a que esto pues tiene su problemática, ¿no? sí, claro, y que es más común de lo que alguien pensaría, ¿no? Esta problemática. De hecho, esto de la procrastinación se ha, pues, se ha investigado y tomado más en cuenta, ya que hay estudios en donde la neuropsicología muestran que la procrastinación está relacionada más que nada con una parte del cerebro que se llama la corteza prefrontal,
que no sé si la recuerden. Alguna vez la vimos, pero ya tiene algunos semestres. Sí, el sistema límbico, ¿no? O sea, eso influye demasiado. Sí, es la que se encarga de planificar, tomar decisiones y controlar impulsos, vaya. Ajá, o sea, esta regulación emocional, justamente la atención, o sea, por eso mismo como que está muy enfocada en esa parte, porque pues cuando hay una falla en esa situación, en ese punto, pues justamente hace que sea más difícil el momento de la memoria del trabajo, esa atención, como les digo, justamente la regulación emocional. Se pierden estos pocos, se pierde este enfoque en las metas de lo que se debe hacer. No sé si... ¿Algo más que ocupen decir? Bueno, entonces continuará, creo que China continuará hablándonos justamente de la importancia de la era digital en esto. Me gustaría retomar un poquito más de Ok. lo anterior. Pues es Va que va. pues es que tiene mucho que ver esto de la corteza prefrontal sobre pues, los químicos de nuestro cerebro, ¿no? Más que nada la dopamina, que hace que nos sintamos bien de inmediato. Pero también nos aleja mucho del enfoque. Por ejemplo, es más fácil perdernos en una satisfacción inmediata con el TikTok, que ahorita pues es la moda, ¿no? Los TikToks, los Reels, todo eso, pues eso nos genera dopamina, lo cual nos da satisfacción inmediata y hace que nos perdamos horas y horas y horas y procrastinemos un montón de tiempo. Fíjate que yo no sabía eso de la dopamina, pero es muy interesante. Bastante. Es muy interesante saber cómo algo que conocemos prácticamente, que es lo que nos hace hacer las cosas más, pues, emocionados, ¿no? Porque también esa es la parte de la dopamina, ¿no? Darnos esta alegría, esta emoción para hacer las cosas. Entonces es algo interesante que también influye para hacer lo contrario, ¿no? Sí, claro. Así, Básicamente. Justo, vivimos en una época donde procrastinamos demasiado, como dicen mis compañeros. Hace un momento mencionó mi compañero Carlos que las redes sociales Las redes sociales justamente que han empeorado bastante este caso de procrastinación. De hecho, he visto que hay mucho comentario o mucho prejuicio, crítica aparte, de el momento en el que aparece TikTok en nuestras vidas, porque hace que justamente nuestro consumo de dopamina sea expreso, o sea, sea rapidísimo, sea un ruido donde estamos queriendo consumir contenido todo el tiempo y queriendo esa necesidad de dopamina en donde ya no nos podemos concentrar como antes. Entonces está muy interesante esto, porque, o sea, sí es un debate muy serio a lo largo de Internet, de que el hecho del contenido vertical, así es como se le llama, de hecho, al contenido vertical, cómo vino a arruinarnos la vida por ese punto de que el contenido no se nos queda, no aprendemos nada. O sea, literalmente vemos un video y de repente pasamos a tres videos más abajo y ya no sabemos qué dijo el otro video. Entonces está muy interesante esto. Sí, ¿Tú la crees, retención. Charlie, que para esto tenga mucha importancia también los juegos, también como móviles o ese tipo de cosas? Yo creo que es dependiendo qué tipo de juego, ya que algunos tipos de juegos pues te exigen un poquito más en la historia, en aprender las mecánicas sobre todo. Pero por ejemplo, estos juegos de celular, los juegos estos flash así de tipo de tener que contratar mineros y de repente se vuelven cantidades absurdas de dinero de conseguir. ¿Tú crees que estos puedan influir en ese tipo de cosas también? Sí, yo creo que sí influyen, ya que pues a fin de cuentas es un robatiempo, es un distractor.
Sí, o sea, no, o sea, porque no te generan como realmente un aprendizaje. ¿Te ha tocado ver de esos tipos de juegos? Sí, No de sé. hecho, iba a comentar que de hecho yo los juego, pues. Ok, básicamente. ¿Te ha tocado ver de ese tipo de juegos recién? Estos juegos en Alguna donde vez, literalmente es picar un pinche botón, o sea, un botón así al azar, o sea, tal cual, en donde tienes que generar unas ciertas cantidades de dinero absurdas. ¿Te ha tocado ver de esos? sí, de hecho, no sé si les ha llegado a tocar en donde, o sea, terminas de jugar tu partida y de repente te lanza un anuncio random y ahí mismo vienen ese tipo de jueguillos. Sí, o sea, realmente nuestro acceso a ese tipo de juegos se ha vuelto muy instantáneo. Podemos descargarlos en cualquier momento y los descargamos, jugamos unas 2 horas, perdemos ese tiempo de nuestras vidas en Sí, donde no. puede que estuviéramos por hacer algo importante, puede que tuviéramos que salir, puede que tuviéramos que tal vez hablar con alguien, hacernos de comer, o sea, muchas cosas, pero terminamos perdiendo esas 2 horas de tiempo por un juego en donde de repente creemos que eso nos está dando la dopamina necesaria. No, y Y más no. aún, todavía hay gente que le mete dinero. Yo tengo amigos y conocidos que han sido top 100 así en varios de esos juegos y que necesariamente para avanzar tan así, Ok. le tienen que meter dinero muchas veces. O sea, si no le dedicas como que mucho tiempo, pues le metes dinero. Sí, o sea, es tal cual eso. O justamente te meten esos anuncios que mencionaba Raciel para darte ciertas recompensas y terminas descargando otros juegos diferentes y es un bucle en donde estás intentando buscar esta dopamina insaciantemente que no te está trayendo nada. O sea, realmente te está haciendo perder puro tiempo, realmente no te está haciendo aprender nada, tu retención de la memoria es peor. O sea, son ese tipo de contenidos que no sirven para nada. Y es justamente en donde entra también el contenido vertical, que es en donde les hablo que se ha generado un debate Ujú. en internet acerca de esto. Sí, que... Entonces, no sé si nos quieres comentar algo más, Charlie. Sí, eso que dices del contenido vertical que genera mucho debate y es un punto muy interesante. Ya que pues se puede tomar también con películas o videos de YouTube o series. O sea, la gente ya no los tolera muchas veces. Ya no soporta ver una película de 1 hora o un video de 30 a 20 minutos porque les parece contenido muy pesado. Uh-huh. Sí, es tal cual, o sea, un podcast de 2 horas, ese tipo de cosas. ¿Tú puedes llegar a ver un podcast de 2 horas, China? No, siento que me aburriría, me abrumaría del tema. Siento Ajá. que, bueno, quisiera que fuera un podcast activo. Ajá, o sea, se vuelve esa necesidad de tener cosas más dinámicas. O sea, que no puedes estar viendo justamente tal vez a personas simplemente hablando de un tema. O sea, necesitas que se muevan, necesitas algo, atención, o sea, necesitas esa dopamina. Entonces, terminas consumiendo mucho contenido de ese innecesario que no aporta nada y terminas perdiendo el balance entre lo que tienes que hacer, de hecho. A ver, China, ¿qué tipo de contenido consumes así normalmente? O sea, ¿qué consumes más? ¿Qué plataformas? O sea, de podcast o de tipo de videos que... General. ¿Qué tipo de me gusta contenido mucho... consumes? Me gusta mucho las pláticas que tengan que ver con experiencias, o sea, experiencias así de que, me robaron o, no sé, me secuestraron en esto y sobreviví o cosas así. Me gusta mucho saber sobre el tema y cosas así. Ok. ¿Y tú, Rogelio, Parece muy bien. qué contenido sueles usar? Fíjate que yo, es algo que iba a comentar, yo utilizo mucho TikTok. Es la única aplicación en la que de verdad puedo pasar horas deslizando. Y lo más curioso aquí es los que nos comentaba nuestro compañero César, que
este contenido vertical, cómo se hizo, ¿no? O sea, cómo llegó a nosotros, porque, por ejemplo, yo no soy una persona que puede estar viendo un video larguísimo. O sea, por ejemplo, las historias de lo que ve nuestra compañera China. O sea, yo, por ejemplo, no lo podría ver. Pero si, por ejemplo, lo veo 30 segundos, luego en otro deslizo y en otro video está otra parte de 30 segundos y otra parte, me lo echo completo, pero así tal continuo, jamás. Entonces es algo interesante este contenido vertical, cómo ha llegado a nosotros, ¿no? Uh-huh. Sí, la verdad es un tema muy interesante, muy extenso. Hay que ver cómo se va desarrollando a lo largo de estos años, porque, o sea, ya llevamos mucho tiempo con este tipo de contenido y que se hizo muy famoso desde la cuarentena, sobre todo, ¿no? Sí, y luego las películas, ¿no? No sé si las han visto. Por ejemplo, en TikTok van partes de 30 segundos y luego deslizas y hay otra parte de 30 segundos, entonces ahí te las vas echando completa y pues no tienes la noción del tiempo. Y pues es esto, ¿no? Es intentar, pues, concienciar a las personas de que pues se tomen un break. De hecho, yo creo que por eso se hizo también esto de que TikTok metiera estos anuncios, ¿no? De ya llevas rato viendo estos videos, no quieres tomarte un break, algo así, no sé si les han salido. Sí, Pero yo creo que más que nada también por esto los metieron esos tipos de anuncios. Sí, justo. Yo creo que es una medida como para darte cuenta del tiempo que estás pasando ahí, ¿no? Para no perderte más de lo usual. De hecho, hasta es una forma de no vivir, ¿sabes? O sea, estar atrapado en el teléfono pudiendo hacer algo más importante, incluso explorando allá afuera. ¿Me entienden cómo? Sí, sí. Exacto. Y por eso, bueno, hay un juego que no sé si lo conozcan, se hizo muy popular. La verdad yo creo que era un juego pues medianamente que, a ver, obviamente no dejaba algún pues, tema importante, ¿no? No ibas a descubrir el cáncer con ese juego, pero yo creo que sí ayudaba mucho a esta parte de salir afuera, que se llama Pokémon Go. No sé si alguna vez, Sí. o sea, En su imagínense tiempo por fue qué muy se famoso. hizo. Sí, imagínense por qué se hizo famoso, o sea, de estar jugando juegos en tu casa sentado durante horas, a venir un juego donde te hace salir afuera, ¿no? Explorar ahora sí que el mundo. Entonces, es un juego, pues, interesante, ¿no? Donde Sí. no tienes... Curiosamente, era interesante en ese juego, disculpa que te interrumpa, era muy interesante en ese juego el hecho de que le hacía a las personas generar esta percepción de que realmente estaban haciendo hacer algo activo, algo productivo, que era caminar, pero se terminaban perdiendo horas y horas y horas y horas en el juego, dejando muchas veces muchas cosas de lado, o sea, el hecho el hecho de repente que tenían algo que hacer en casa y que salieron nada más porque había Pokémon un nido de legendario. Pokémon, o sea, algo en donde un amigo ya les había mandado mensaje y mira que aquí están apareciendo un montón de estos Pokémones. Y era interesante porque pues a la gente les hacía esta visión de supuestamente están haciendo algo productivo, pero ¿qué están dejando de lado? Ese es el problema. Sí, También. y yo tomé... Ajá, Ah, sí, que continúo. también de ese tipo de aplicaciones, o sea, cuando se hizo muy famoso, ¿cómo se llamaba? ¿Subnautica? No, ¿cómo se llamaba la aplicación esta en la que te daban una ubicación donde podías encontrar algo muy interesante? No sé si se acuerdan. Oh, entiendo. Sí, Entiendo sí, esa, entiendo, sí, 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 sí. sí, Sí. pero no me Sí, acuerdo, sí, sí sé cuál es. era famoso. Randonáutica. Muchas gracias, Emilio. Randonáutica. Sí, Randonáutica, esa aplicación que se hizo súper famosa porque pues te daban una ubicación en la que podías encontrar algo del tipo que tú pusieras, o sea, algo terrorífico, algo increíble, algo así. Pero igual que con Pokémon Go, hubo mucha polémica, ya que, por ejemplo, con Pokémon Go, pues pasó esto de que
de que pues la gente, aparte de perder la noción del tiempo y dejar de hacer sus cosas, empezaba a entrar en propiedad privada muchas veces, para conseguir unos Pokémones, ¿no? Entonces eso Ujú. generó mucha Básicamente. polémica con Randonáutica, pues los hallazgos que se empezaron a hacer. Entonces como que esas experiencias y esas polémicas que pasaron, fue lo que a lo mejor mató este tipo de aplicaciones, ¿no? Que fomentaban Sí, sí, sí. Sí, a claro, salir, a dejar de claro. lado este tipo de contenido. Básicamente que Sí, dejabas mucho, mucho de lado los deberes, los quehaceres por estar con ese tipo de contenidos. O sea, creo que hay un cierto punto en donde la gente se topa con pared y dice, ok, tal vez estoy dejando mucho de lado mis cosas por, según yo, estar haciendo algo productivo con Pokémon Go o algo interesante con Randonáutica. Y tengo que hacer cosas laborales, escolares, en donde, pues, las he dejado mucho de lado por ese tipo de cositas. Um, sí, claro, y Justamente yo tomé este juego porque, pues aunque sí las personas se embebían o innovaban, como le quieran decir, en este juego, ¿no? Al momento de estarlo jugando, pues quieran o no, al momento de uno estar en el exterior, o sea, no en la casa, pues sí te dabas cuenta donde, a la madre, pues ya pasaron tantas horas, si por ejemplo salías en el día y ya después de la nada te das cuenta que ya era de noche, entonces decías, pues hasta aquí paro. Pero al contrario de otros juegos que eh, muy comúnmente lo juegas en tu casa, Ujú. pues ahí sí ya no te das cuenta del tiempo, porque lo puedes empezar en el día y sigues hasta el otro día y te puedes seguir, bueno, si es que obviamente ya tú no tienes este control, ¿no? Sí, Entonces claro. yo por eso tomé sí, sí, este sí. juego porque aunque sí igual no te deja pues muchas cosas buenas y puedes jugarlo por durante un largo tiempo, pues sí te puedes llegar a dar cuenta en el límite, ¿no? En dónde parar, más que nada por eso. Y que No, justo y de es hecho, continúa, continúa. ah, y que justo es muy difícil el darte cuenta en qué momento terminar, porque tú puedes Ujú. estar jugando y en la madrugada todavía lo puedes seguir haciendo, ¿sabes? O sea, de que Sí, no, sí, ya sí. tengo este Pokémon, no, ahora voy por el otro, no, o sea, es un ciclo muy vicioso en el cual, dejas muchas cosas de lado, incluso hasta tu familia, hermanos, Sí, sí, padres, sí. o si incluso ya eres Creo que una esto persona también con puede afectar responsabilidades, tus mismos hijos. creo que también esto ¿Contigo? puede afectar a la salud mental, también por el cómo mencionas que dejamos de lado, por ejemplo, las relaciones interpersonales, el cómo siempre estamos enfocados como en, por ejemplo, el juego y no nos enfocamos en otras cosas. Nada más quería agregar eso. No, muy bien. Muchas gracias por el agregado. Y pues creo que todo esto se engloba bastante con el hecho de que la gente empieza a decir, oigan, pues que vamos a hacer tal cosa. Quiero empezar el gimnasio, pero mañana empiezo. De hecho, Y eso es César, una trampa exacto, complicada. es una de las frases más peligrosas, porque ese mañana rara vez llega. Y es que el problema no es postergar una tarea una vez, sino convertirlo en un hábito automático. Y bueno, pues lo más curioso es que cuanto más pospones algo, más grande y difícil parece. Un ejemplo muy común que suele llegar a pasar, pues por ejemplo cuando tienes que enviar un correo, un mensaje importante, pero te da ansiedad. Lo dejas pasar un día, luego otro, y cuando por fin decides hacerlo, ya se siente como una montaña. Si lo hubieras hecho el primer día, probablemente no sentirías ese peso, no se te hubiera hecho tan difícil. Por eso muchas veces pues empezar las cosas al momento que tienes que hacerlas, aunque sea un pasito chiquito, o sea que le des ese pequeño comienzo, pues te puede ayudar.
hay un dicho que dice, un mal comienzo es mejor que no empezar nunca. Exacto. Ojo. Sí, claro. Es interesante como reflexión, ¿sabes? Ujú. O sea, es muy interesante como reflexión porque justamente, ¿cuándo es bueno empezar? O sea, ¿cuándo es lo correcto? ¿En qué momento es lo correcto empezar? Cuando ya estás en el punto límite, cuando tal, o sea, cuando te acaban de dar la tarea, la indicación, cuando estés listo, o sea, es mejor justamente esta parte de, pues, mm, un mal comienzo es mejor que no empezar nunca, ¿dijiste? No, era un mal comienzo. No, sí, un mal comienzo es mejor que no empezar nunca. Sí, disculpa. Entonces, es mejor justamente como que sí se tenga esa consideración. Sin embargo, pues creo que es mejor tener como organizadas las cosas, tu vida, para realizar el comienzo, para que de repente ese no empezar nunca llegue. Solo eso. Claro. Exacto, tenemos Igual que podemos identificar usar, esto que nos hace, pues, no empezar la tarea, ¿no? Saber si esta tarea que intentamos hacer es abrumadora para nosotros, si, por ejemplo, simplemente el hecho de no tener este hábito de hacer las cosas y nos falta motivación, o sea, es muy importante identificar el por qué estamos dejando de hacer esto que tenemos que hacer por hacer algo que no tenemos que hacer. igual para evitar esto, podemos usar distintas herramientas, para organizar nuestras respectivas metas, que podrían ser agendas físicas, calendarios o apps de productividad, que estas permiten visualizar las tareas pendientes, o establecer Justamente metas claras o objetivos. Ajá, dígame. para eso tenemos ya la última sección del podcast en donde queremos pasarles a todos un pequeño repaso de o sea, estrategias y demás que queremos compartir con ellos, pues. Pero para esto creo que es importante también empezar a hablarles de nuestras vivencias, experiencias que Claro. hemos tenido también nosotros procrastinando, porque como se les dijo desde un principio, pues es algo que nos pasa a todos, no es algo exclusivo de solamente ciertas personas o personas que estén pasando por momentos emocionales malos. Hay personas que simplemente prefieren placer o demás, entonces terminamos pasando todos por lo mismo. Para esto, Charlie, no sé. Voy, permíteme un momento. Claro que sí. Am, están Bueno, yo estas digo la pequeñas... mía. Bueno, A ver, está bien. dinos. No. Claro que sí. Bueno, por ejemplo, yo sí soy de las personas que si tengo un proyecto, o sea, si tengo que hacerlo en la escuela, lo hago, pero si tengo que, o sea, si lleva este proyecto días, por ejemplo, si se entrega de que hoy estamos a 15 y si se entrega el 20, el 19 lo estoy haciendo apenas. O sea, un día antes de entregarlo. Eso me pasa. A mí, por ejemplo, pues me pasa, voy a empezar a estudiar, pero veo mi escritorio así como todo sucio, todo por ningún lado, y digo, bueno, déjalo limpio primero, ¿no? O solo voy a ver un TikTok, solo voy a ver el celular un ratito, y empiezo y de repente ese ratito se convirtió ya en 1 hora, 2 horas ya que perdí y ya no pude lograr mi cometido principal, ¿no? Y bueno, pues ese tipo de situaciones son procrastinación disfrazada de productividad. Nos engañamos pensando que estamos haciendo algo útil, pero en realidad estamos evitando la tarea que de verdad importa. Eso pasa básicamente porque el cerebro
prefiere tareas fáciles y con una recompensa inmediata. Y las grandes o desafiantes las percibe como una amenaza o fuente de estrés para que no te quede, y bueno, pues para que no te quedes solo con lo que te digo. Nuestra audiencia nos esperamos que ustedes nos comparta pues algunas de sus experiencias acerca de la procrastinación. En lo que terminan de compartir, me gustaría también como generar también este espacio de compartir yo la mía. Yo soy de esas personas que terminan procrastinando la parte de mañana hago ejercicio, y mañana hago ejercicio, y mañana hago ejercicio. Y justamente por eso me pareció interesante tomar el punto de la trampa del mañana lo hago, porque sí esto está muy cabrón. Terminas teniendo esta situación en donde la misma razón por la que no lo hiciste el día de hoy sea que estaba distraído, que estaba viendo que ya era muy tarde, que no he comido, que tengo que hacer tarea, que lo otro, o sea, que muchas cosas, pues termina siendo la misma razón por la que el mañana no lo haces. Ah, y es lo que me pasa bastante, porque pues termino siendo una persona dentro de lo que cabe desorganizada en ese ámbito, que no, tal vez no puede integrar algo nuevo y terminas procrastinando ese nuevo que tal vez te hace ilusión. No sé si tengas una experiencia así, Rogelio. Pues claro, claro, yo creo que todos tenemos ahora sí que yo creo que ya es una capacidad, ¿no? De dejar estas cosas inconclusas, ¿no? Y pues obviamente yo sí, más que nada en la escuela igual. Si tengo un proyecto, lo dejo casi 2 días antes si puedo. Entonces, pues yo creo que más que nada es eso, porque la verdad ahorita pues obviamente no estoy trabajando, entonces no tengo como esta capacidad de dejar las cosas en un trabajo, ¿no? Claro. Ok. Raciel, ¿algo que nos ¿Sabes? quieras compartir? Sí, de hecho en mi caso no, me voy a ir más a algo extracurricular. Okay. Yo estoy pues en un grupo pues de música en el cual a veces decimos, no, nos vamos a aprender tal canción y la siguiente semana la vamos a traer lista nada más para, o sea, que quede todo listo. Ok. O sea, y en el transcurso de esa semana digo, o me voy a sentar un rato, la voy a escuchar, le voy a poner atención para poderla sacar. En el cual Ajá. ese momento siempre termina en como estoy en el teléfono, mejor me meto a TikTok. Ahorita la hago, ahorita la hago, ahorita la hago. Y ya hasta el último momento, es más, un día antes de la noche digo, no, pues lo tengo que sacar. Ok, ¿terminas haciendo las prisas? Sí. Bueno, Fíjense que, aquí... perdóname, continúa. fíjense que ya por último, para terminar, se me acaba pues de venir a la mente una pregunta muy importante que yo les quiero hacer a ustedes, porque a mi punto de vista yo creo que los que más procrastinan son los estudiantes. Pero ustedes qué creen? ¿Son los estudiantes los que más procrastinan o también pueden ser los que ya están laburando? Creo yo que sí pueden ser los estudiantes, sobre todo por el hecho de que nos dan unos ciertos plazos de repente que son muy extensos. Pues, a nosotros que somos estudiantes de licenciatura y que vemos a los profesores una vez a la semana, de repente que nos dejen todo este plazo de toda una semana para poder hacer una tarea que de repente puede ser sencilla, puede no ser sencilla o como sea. En este caso, por ejemplo, empezando los semestres termina siendo tareas sencillas, háganme un resumen, háganme una ilustración, busquen una definición de tal cosa y terminamos haciéndolo al último justamente por estos plazos tan largos en donde nos sentimos tan cómodos, tan a gusto, estamos haciendo nuestras cosas cómodas, de placer, oye, pues es que me puse a jugar, justamente salí toda la semana y no quieres dejar de hacerlo, o sea, durante los días y lo dices, pues lo hago el último día. Y cuando llega el último día ya traes ese hábito de que estás jugando, de que estás saliendo, de que te quedas a platicar con alguien.
o sea, y ese tipo de cosas, y es difícil romper ese hábito al último día. Creo yo que tiene que ver con eso. Mi respuesta sería que los estudiantes. Sí, claro. Igual yo Sí, creo pues. que los estudiantes, ya que, bueno, pues muchas veces, bueno, la mayoría de los estudiantes, si bien tienen que trabajar, le pueden dar prioridad a eso, a su trabajo, muchas veces al estudio, ya que pues con eso pagan la carrera, muchos viven solos, o sea, está esa parte de también como que procrastinar, pero con propósito, por así decirlo. No, pues, Ya que pues o gano el dinero para pagar la escuela o no hago esta tarea. Yo Ok. también creo que los estudiantes, porque creo que, bueno, si no entregas un trabajo en una empresa, pues no te pagan, claramente. Entonces, también considero que los estudiantes. ¿Va que O sea, va? procrastinan, ajá. Raciel, tu respuesta a la pregunta. ¿Cuál Yo creo crees que puede sea? ser puede ser algo variado. Ajá. Porque si estás laborando y tienes familia, es muy diferente a estar laborando y no tener familia. Al igual que ser estudiante. Y quiero tomar estas dos posiciones porque no solo tomo una solo en específico, ¿me entienden? Sí, sí, sí. Entonces yo creo que a veces puede depender mucho de la misma persona también. Ok. sí, Muy correcto, la claramente verdad. no, es dependiendo de la persona, ¿no? Dependiendo de esta capacidad que tenga uno de organizarse, ¿no? Porque yo creo que la procrastinación, para acabar eso de la procrastinación es saber organizarse, tener estos tiempos ya concretos, ¿no? ¿Sabes qué? Pues si tengo un proyecto, o sea, y lo tengo que entregar en 3 semanas, avanzo si acaso un poco estos 2 días, otro poco estos otros 2 días, y pues seguir así igual si estás trabajando, ¿no? O sea, es saber organizar tu tiempo más que nada, yo creo. Claro. Y bueno, pues aquí ya nos Para escribieron esto, unas experiencias, unas vivencias que pues tienen ustedes, entonces, creo que deberíamos de dar un poco de contexto en general para que quede en el video. Todo este momento hemos tenido un pequeño público a la escucha, a los cuales pues se les pasó una pequeña consigna de si nos pudieran tener listas algunas experiencias. Entonces en este momento pues justamente es lo que se les pide, que las puedan mandar, que nos hagan saber un poco de estas situaciones que han tenido ustedes en este momento, el público que está aquí, para poder tener un poco más de nutrientes en este ámbito. Ahora sí, no sé si ya llegaron sí, algunas, dice Charlie. ya enviaron algunas. Bueno, Va, que va. Si nos puedes leer. sí, claro, va la primera. Dice: ayer hice comida hecha en casa para mañana llevármela, pero no la dejé lista para llevármela y lo dejé para mañana. Total, me levanté tarde y no alcancé a empacarla y terminé gastando dinero comprando comida en la escuela. A mí me pasa mucho eso también. ¿Te ha pasado mucho? Sí, demasiado. Sí, de ese tipo de cosas que de repente o las dejas en el refrigerador o las dejas en un lugar donde no está a simple vista y de repente sales apurado y no la ves. Sí, o Ah, muchas veces digo, no, pues la preparo mañana a la mañana y de pronto se me hizo tarde por cualquier cosa y tengo que salir corriendo. Sí, sí. ¿va Vamos que va? con la siguiente. Yo sabía que la lámpara del pasillo no funcionaba, pero nunca hice nada para cambiarla. Y así siguió estando por semanas.
Cada noche me tropezaba o estrellaba contra las cosas, hasta que un día me di un golpe en la rodilla muy fuerte y ahí decidí arreglarlo. Es, ok, esa es una parte muy interesante. O sea, cómo a pesar de estar con tropiezos o de repente que te pierdas en la oscuridad o demás, terminas dejando esta necesidad para algo de después. Ujú. Am, no sé si a alguno les haya pasado ese punto de no arreglar algo que es tan sencillo, pero simplemente por la mísera flojera de, es que, ¿para qué? Sí, claro. Entonces, continúa. Y ahora imagínense, lo voy a llevar un poco aquí a lo grande, ¿no? Pero imagínense la problemática, ¿no? La consecuencia que puede causar no cambiar un solo foco cuando tienes todo el tiempo para cambiarlo. Imagínense, o sea, si está descompuesto y lo tienes que cambiar, pero no lo cambias, imagínate si se llega a mojar, si llega a pasar algo, entonces hay que saber estas consecuencias tan graves que un simple hecho de no cambiar un foco, pues, ¿qué puede causar, ¿no? Sí, claro. Ok. ¿Otra más hay? Sí. Am, Dice, yo tengo una anécdota. Hace un par de meses recibí una multa de tránsito. Fue de tránsito menor. Solo debía pagar 400 pesos. Lo dejé para después, ya que no me desocupaba. Hace unos días me llegó una notificación judicial donde me comentaban que había intereses y gastos legales por no responder. Terminé pagando 10 veces más. Madre. O sea, es interesante como una simple multa, o sea, algo que ves como algo tan insignificante. De hecho, pues justamente se relaciona mucho. Está el término de gasto hormiga, que es ese gasto pequeño que no le das importancia. Pues en este caso no fue hacer el gasto, fue literalmente verlo como esa deuda tan pequeña que dices, no pasa nada. Y la dejas para después y terminó pagando 10 veces más. Y supongo que también un problemón de intentar aclarar las cosas, de no pude tal vez por ciertas cosas. Hay mucha gente que usa truquitos legales así de no pude porque andaba lesionado o Sí, no claro. pude por indigestión o... Sí, o sea, empiezan a usar truquitos para intentar que esa multa se rebaje. No sé si lo haya intentado en esa situación y tal vez le hayan bajado algo. Pero está interesante. Sí, Pues es la lo que verdad. comentaba de las consecuencias, ¿no? Lo que es Ujú. pagar una simple multa que puede ocasionar. No, sí, es muy malo dejar estas cosas inconclusas, ¿no? Sí. Sí, mejor no procrastinar eso, vaya. Porque, por ejemplo, lo de los gastos hormiga, o sea, volvemos a la de la comida. Pues básicamente cuánto te estás gastando en comprar comida en la calle. Ujú. Todo por no preparar eso desde el inicio. Tener tu Sí, o tiempo. sea, tan fácil. Ah, Ujú. hay otro más, ¿no? Sí. Dice, ayer sabía que tenía poca batería en el celular, pero me dio flojera conectarlo. Al despertar, el día de hoy mi teléfono estaba muerto y perdí una alarma que era para llegar a una clase importante y terminé llegando tarde. Tuve 40 minutos menos para hacer mi examen. Oh shit, Madres. oh shit, oh Hay shit. que tomar en cuenta que, por ejemplo, aquí pasa mucho que pues hay ciertas universidades en donde las clases pueden llegar a ser tal vez espontáneas. Hay clases en donde están salteadas unas de otras, entonces de repente sale una clase de infortunio. Entonces es interesante cómo el hecho de simplemente no poner a cargar tu celular hace que
pierdas tanto tiempo. No sé cómo le ha ido con el examen, la verdad. Pues esperemos que bien. Pero Ok. sobre esto, César, ¿qué podemos hacer para solucionarlo? ¿Qué podemos aplicar? Bueno, para esto es interesante pensar en justamente tener algunas frases que puedan llegarte a ayudar en este tipo de situaciones. Esto como una pequeña estrategia, una pequeña solución, tal vez hasta momentánea, o si lo puedes intentar integrar tal vez hasta como un mantra, puede generarse una solución aún más profunda. Am, Les comparto algunas de, por ejemplo, ¿no? Eh, para hace rato que comentábamos el tipo de persona que procrastinaba por esta perfección que necesitaba en sus trabajos, Sí. el repetirse, el no necesito hacerlo perfecto, solo necesito hacerlo. Am, o también el momento ideal para empezar no existe, así que empieza ahora, que va muy similar al comentario que se hizo hace rato en el podcast. Ujú. También está, cada pequeño avance cuenta, incluso los pasos más cortos te alejan de la inacción o de la inactividad también podría ser, de este punto donde no hagas nada, vaya. Procrastinar es elegir lo fácil ahora y lo difícil después. Esto te da una reflexión, un punto en donde te das cuenta o estás más consciente de realmente lo que estás haciendo a la hora de simplemente postergar algo que necesitas hacer, que literalmente es elegir lo fácil en este momento y terminas dejando lo difícil para después. Cuando podrías hacerlo al revés y terminas disfrutando mejor lo fácil en un momento en donde ya no tengas pendientes. Ujú. O también les dejo también la opción de hazlo por tu yo del futuro que te lo va a agradecer. Esto es tener esta autoconciencia de que en cierto momento te va a servir el hecho de realizar las cosas en el momento y forma que se tienen que hacer. Bueno, para esto también hay que tener como estrategia o punto a consideración que es importante el autocuidado. A veces no, o sea, la solución no simplemente es trabajar más. O sea, no estamos intentando dar ese mensaje de pónganse a trabajar, chavos, ándenles, hagan las cosas que tienen que hacer. O sea, no, o sea, es entender que se está intentando evitar algo, en este caso una cierta cosa de una cierta importancia, que puede venir también de un punto de estar evitando algo emocional, algo situacional. Entonces, hay que tener en cuenta que la procrastinación de repente puede ser señal de un cansancio, la estrés o una saturación mental. Am, entonces, en estos casos es mejor que no se fuercen, sino que descansen de una forma consciente. Dormir bien, moverse, desconectarse de las pantallas o darse un tiempo para respirar. Lo que hablábamos hace rato, que Pokémon Go y Randonáutica jugaban con este punto de que ponían a la gente a hacer algo productivo, Ujú. porque supuestamente salían a moverse, salían a caminar, pero terminaban perdiendo el foco. Sí, claro. Pues no es que estuviera mal que salieran a caminar, Ujú. estaba mal que perdieran el foco en que se tenía que hacer algo. Entonces es importante que se muevan, se desconecten un rato, que tomen estos procesos para poder curar todo este tipo de situaciones de cansancio, estrés o la saturación mental. Para esto, pues también es importante agarrar, romper los ciclos y creo que en eso me gustaría que nos comentara un poco más, Raciel. ¿Sabes? De hecho, para romper un ciclo se Ujú. tienen que dar cambios pequeños, cosas Ok. minúsculas, porque no va, esa transformación que quieres hacer no va a pasar de la noche a la mañana, o sea, jamás va a suceder, porque no estás acostumbrado. Entonces yo creo que primero puedes empezar preguntándote cada día qué es lo más importante que necesito hacer el día de hoy.
¿Sí? ¿Qué es lo que me está frenando de más? ¿Y qué puedo hacer al menos por 5 minutos al día? En vez de estar en el teléfono, leer un libro. O sea, aprender algo nuevo. Además de que la clave es ser amable contigo. No, o sea, que no te castigues por procrastinar. Porque todos lo hacemos, ¿están de acuerdo? Yo lo importante al menos es reconocerlo y decidir dar un paso, aunque sea muy pequeño. Y además observar como este tipo de patrones, o sea, reconocer cuándo y cómo se posponen estas tareas prioritarias o que es el primer caso. O además de preguntarse si estoy evitando esta tarea por miedo, por aburrimiento o ansiedad, que es lo que anteriormente ya habías dicho. Uh-huh. Además de que el mismo exceso de las actividades secundarias puede reducir significativamente el tiempo que tenemos disponible, para el cual nos está afectando en la concentración, la organización y eventualmente el rendimiento académico, pues se va por los suelos. Sí. O sea, para esto yo creo que nos puedes explicar un poco más cómo se puede planificar esto, ¿sabes? Ok, sí, básicamente lo que les hablaba es planificar estos tiempos para un debido descanso. Tomar descansos necesarios en la rutina diaria es fundamental, pero deben estar estructurados dentro de nuestra rutina. Se recomienda justamente definir bloques de tiempo para estudiar y hacer pausas constantes. No como de estar, de que ahorita ya voy por agua y ahorita ya voy por comida y ahorita voy por tal. No, o sea, tener estas pausas planificadas para justamente tener este equilibrio entre el rendimiento y el bienestar, en donde de repente tengas tu pausa dentro de 45 minutos para ir por comida, agua e ir al baño. De repente tengas otra pausa en otra hora y media para darte un respiro, un momento tal vez de poder, dependiendo de la planificación que hagas, puedes ponerle un cierto tiempo de tal vez ponerte a ver un video, y regresas sabiendo que ya viendo ese video tienes que regresar a hacer el trabajo. Entonces es esa planificación. Para esto, justamente, es importante los que nos comentaba desde hace rato nuestra compañera China, pero me gustaría que lo indagara un poco más, haciéndonos saber un poco del uso de herramientas en esta organización. Bueno, como hace rato les comenté sobre las diferentes herramientas que puedan utilizar, utilizamos estas herramientas para reducir el descontrol de las mismas actividades o metas, objetivos que tengamos nosotros. También ayuda a no postergar la actividad. O sea, por ejemplo, lo mismo que dice César, de que no dejar para mañana lo que puedes hacer para hoy. Claro. Le paso la palabra a mi compañero Rogelio. Pues no creo que no creo que tenga mucho que agregar, porque básicamente pues esto ya es repetir lo que ya se ha estado comentando, ¿no? Yo creo que como yo lo comenté hace rato, lo más importante es tener esta organización de tiempo, no dejar para un día lo que puedes hacer hoy. Fíjense que es algo que me decía mucho mi papá y hasta ahorita lo sigo recordando y no lo he llevado a cabo. Pero sí es algo mucho que me dice mi papá, que no deje para mañana lo que puedo hacer hoy. Y sí te pone a pensar que pues simples tareas que puedes terminar si acaso en 5 minutos, 10 minutos, pues las dejas semanas, días, meses, hasta que llegue el punto donde las necesites y pues ahí valga todo, ¿no?
Ujú. Sí, muchas veces pues hay casos de procrastinación que de verdad ya son muy fuertes, o sea, hay muy leves y hay muy fuertes. Entonces para esto pues sí se recomienda más pues pedir apoyo cuando creas que ya te genera un problema mucho más grande. Puedes hablar con un maestro, con un amigo, con un profesional de la salud, vaya, este, para que pues te pueda ayudar a cambiar esos malos hábitos, te puede aconsejar como el papá de Rogelio, le dio ese consejo, claro que no lo ha puesto en práctica, pero ahí lo tiene bien presente, ¿no? Este, también son buenos pues para que te acompañen en la organización de tu tiempo y pues a veces las emociones te permiten establecer límites. Por ejemplo, Rogel y yo antes íbamos al gimnasio, pero en mí estaba ese compromiso que me generaba Rogelio al ir, de decir, no, pues, o sea, no puedo faltar hoy, tengo que ir porque va a ir Rogelio. En esa parte sí me ayudaba mucho a no procrastinar esa parte, vaya. No sé si a Rogelio le pasaba igual. Pues claro, obviamente el hacer estas cosas con una persona, pues te da esta obligación, ¿no? De no fallarle a la persona con la que estás haciendo esta actividad. Pues obviamente sí me pasaba lo mismo. Yo decía, pues es que no puedo faltar, pues faltar este día porque pues Carlos, pues lo voy a decir así, o sea, depende de mí, ¿no? el que él tampoco pues falte este día. Pero pues al final de cuentas uno siempre recae, ¿no? Recae en esto de dejar lo que uno tiene que hacer por hacer otra cosa. Uh-huh. ¿Sabes? Y no creo que haya sido tanto por la parte de sentir esa obligación, sino que la motivación, o sea, ese impulso de que sea mutuo, o sea, de que él te apoye y tú a él para que en su momento fueran al gimnasio, ¿sabes? Pues Claro. justo es lo que habíamos hablado hace rato, de que consigas a alguien que te anime a hacer las cosas. O sea, acompañado. Ajá. Básicamente, con estas aportaciones, estas estrategias, queremos justamente tenerles y decirles, pues, que esperemos que hayan disfrutado este momento con nosotros, esta charla, este podcast, toda la explicación, todo el momento, porque básicamente esto es todo por nuestra parte. Queremos hacerles saber al público que estuvo aquí presente que les agradecemos de todo corazón, que el podcast va a estar en un link aquí mismo en el canal de Discord, que los va a llevar a una liga hacia directamente un canal de YouTube en donde va a estar subido este podcast. Lo van a poder ver de nuevo, lo van a poder compartir, esperemos que lo hagan. Además de que queremos que nos hagan saber un poco sobre sus reflexiones, qué pensaron, qué aprendieron, qué fue lo que se llevaron del día de hoy aquí con nosotros. Y por lo mismo, para aportar y tener en cuenta también esta parte, les vamos a pasar un Kahoot en unos momentos. Va a estar subido una vez terminemos el podcast. También en ese mismo apartado de los links, que nos gustaría que nos respondieran, nos gustaría que nos hicieran saber qué fue lo que aprendieron. Es un Kahoot muy pequeño, muy rápido y muy sencillo. Entonces, hasta aquí es todo por mi parte. Dejo a mis compañeros despedirse. Pues Claro, muchas pues hasta gracias aquí por ya estar también aquí. Habla tú primero. Sí, sí, adelante. No, Bueno, habla tú primero. De mi pues parte, por nuestra parte es todo, ¿no? También. Ajá. muchas gracias y que pasen buena noche. Bueno,
Muchas gracias por Buenas estar aquí noches. presentes, chicos. De verdad me la pasé increíble con ustedes. Me gustó que pues estuvieran aquí durante pues todo lo que estuvimos hablando, que estuvieran compartiendo sus opiniones. Me pareció muy increíble. Muchas gracias por estar aquí. Y nada, pues esperamos que les haya gustado, que no les haya parecido pesado este podcast sobre todo. Y pues nada, muchas gracias y nos vemos. Buenas noches. Bye bye. Buenas noches. Se sabe.